día excepcional hoy, como muchos otros excepcionales en este año. Bueno, pero hicimos un recorrido increíble como resultó, no por Bieszczady, sino por Podgorce. Un paseo en muchas motos interesantes y modernas y en una moto aún más excepcional que sobrevivirá a todas las demás. Hicimos este viaje para conocer a alguien que ya es totalmente único en todo el mundo de las motocicletas en Polonia. Porque probablemente no lo sabéis, yo tampoco lo supe durante mucho tiempo, que este es el hombre que creó desde el principio, se podría decir, no sé si estabais al tanto de esto, a los motociclistas polacos. No, no lo sabía. Al principio ni siquiera pensaba en ello. Exactamente. Así que ante ustedes, el señor Erwin Gorczyca, el hombre que escribió para nosotros los primeros mundos de las motocicletas. Pero voy a empezar desde el principio, quizás porque así transcurren nuestras conversaciones, que cada uno debe contar cómo fue su inicio en el motociclismo y por qué empezó a andar en moto en primer lugar. El comienzo fue probablemente cuando mi papá compró una Yunak y me llevaba al jardín de infancia. Y eso fue en una época en la que antes del año 66 no era obligatorio usar casco. Recuerdo mi experiencia con mi papá y recuerdo el viento en mi cabello. De verdad. Y eso era algo especial. Después hubo una pausa, pero las motos ya se habían quedado grabadas en algún lugar. En algún lugar en lo profundo de mi mente. Y en 1976 a mi hermana la visitaban amigos o simplemente iban a verla motociclistas de Nowoli Bors en Varsovia y montaban motos realmente buenas. Una de ellas era una Besa Gold Star, la otra moto era una Triton, es decir, una motocicleta con un chasis Norton y un motor Triumph. Y gracias a esa amistad con mi hermana tuve el gran placer de ir a mi primer evento motero como pasajero en la Triton hasta Poniatowa, cerca de Lublin. Eso fue en 1976. Así empezó todo. Ese fue el comienzo de mi aventura motera ya de una forma más activa. Después, mi primera moto fue una WSK comprada en algún lugar de Praga. Recuerdo que la empujé hasta Jolibors, el cuentakilómetros marcaba 11 kilómetros, no podíamos arrancarla. Así que un amigo se subió, yo empujé y resultó que la mariposa del acelerador estaba atascada en la posición superior, así que cuando la moto arrancó salió disparada hacia adelante, chocó contra un muro, se dobló la suspensión, así que tuve esa moto solo el tiempo que la estuve empujando. Allí donde está esa Praga hasta la casa y luego 10 minutos más. Intentos de arrancarla y en realidad ya nada más. Nunca llegó a andar. Después el primer Yunak, hoy en día a eso se le llama custom, algunos intentos de modificar la moto. Éramos pobres, no teníamos en qué andar, así que cuando Gołąb, el llamado de Jolibors, Piotrek Gołębiowski, supimos que tenía una Honda 750, lo admirábamos a él y a esa moto como si fueran una deidad. Así eran esos tiempos. Así que el Yunak con una velocidad mayor pintada a mano en el velocímetro de lo que realmente alcanzaba. Simplemente buscábamos la posibilidad de conducir algo un poco mejor, pero así, poco a poco, poco a poco. Luego llegó el Ural y en realidad fue la primera motocicleta con la que recorrí mucho, aunque con el Yunak también crucé Polonia 2 veces. Recorrí Polonia, pero con el Ural antiguos y apareció la MK, la M72 con Sidecar. En ese momento cambié el Ural por el Roots. Eso fue en el año 82. El año 82. Todavía tengo ese Roots hasta hoy. En cualquier caso, después hubo también una etapa, intentos de dedicarse profesionalmente a las motocicletas, es decir, la tienda y el taller Superbike en Varsovia, en la calle Kaskadowa. En ese momento aparecieron otras motos en mi vida. Tuve una GSX R750 LTD, una moto muy buena, una Honda Shadow 1100, una Africa Twin. Un año también conduje una Honda 750 muy buena, creo que era la K2 de principios de los años 80, que por cierto me la compró Piotrek Skudowski de Perfect. El baterista la tiene hasta hoy. Firmes ya.
algunas otras más, muchos otros motocicletas, pero al final las motos clásicas siempre fueron la base para mí. O sea, no es que no hubiera en Polonia, sino que eran motos, es decir, las que vinieron del extranjero, antiguas. Se trataba de que fueran las máquinas más auténticas posibles. Es decir, no sé, mucho dependía de la situación porque nunca tuve el dinero para comprarme lo que quisiera, sino que si alguna moto aparecía a mi alcance y podía permitírmela, intentaba comprarla. De hecho, creo que todas las motos las compré con dinero prestado. Después tenía que devolverlo. No tenía dinero ahorrado. Tampoco para esta. Para ese Junak le pedí dinero prestado a mi hermana. Así era como funcionaba, pero de alguna manera siempre la determinación hacía que lograra conseguirlo. Me río porque en mi caso es exactamente igual. Primero aparece la moto, tienes que tenerla y luego te preguntas qué hacer después. Sí, de alguna manera funciona y las motos están ahí y las deudas de alguna forma desaparecen y las motos se quedan. Mm. A mí lo que más me fascina es precisamente esa parte de la historia porque contigo se puede hablar de motos durante horas y espero que lo hagamos muchas veces más. Y de hecho, tal vez también se lo mostremos a la gente porque creo que ese es un tema. Incluso da para un libro todas esas motos de las que hablaste ayer, cómo iban apareciendo. Pero ese momento, corrígeme si me equivoco, en el que estaban en el garaje y alguien vino a verte. Dijo que había que hacer un catálogo, ¿verdad? ¿Fue así? Es decir, ese lugar todavía existe, pero creo que ha muerto como ese centro de motociclismo en algún lugar por ahí en las montañas. Tenía un garaje en uno de los complejos de garajes de la calle Karsinskiego, Lech Potas o Potasio. Krzysiek tenía un garaje, Wydrzycki tenía un garaje y yo tenía un garaje, Roberto Więckiewicz. Y básicamente estas cuatro personas eran solo compañeros de garaje que estaban interesados en las motocicletas. Y esas eran básicamente las personas relacionadas con los primeros números de la revista Świat Motocykli y con los primeros catálogos de Motocykl Świata. Sin embargo, todo comenzó porque alguien, concretamente Wacław Pożar, él era el propietario de la editorial Prego, es decir, el primer editor de Świat Motocykli y del catálogo Motocykl Świata. Vasek publicó el primer catálogo Motocykl Świata, creo que fue en el año 91, lo digo bien. No lo sé, en ese entonces yo todavía no formaba frases completas. Reku, ¿en qué año fue el primer catálogo Motocykl Świata? Y sí, el primero fue en el 91, pero no era nuestro. No era nuestro, pero a eso me refería. Solo que, sabes, alguien lo tradujo totalmente. Fue una reimpresión directa del Motorrad Catalog alemán. Sin embargo, los textos simplemente fueron traducidos por alguien que no conocía el tema. Así que, por ejemplo, en vez de resorte de ballesta pusieron resorte de hoja, ese tipo de errores. Eran fallos de vocabulario. Cabeza de cilindro, cabeza de cilindro, sí, un montón de términos extraños. Y aún así el mercado fue lanzado de esa manera, tan increíblemente que ese catálogo se vendió por completo, no quedó nada, pero empezaron a llegar a la redacción comentarios muy críticos en cuanto al contenido sustancial de esto. Pero las buenas ventas hicieron que Wacek Pożar decidiera que había que publicar un segundo catálogo, pero ya no reimprimiéndolo del alemán, sino sacar uno propio. Y con ese fin fue a ver a los automovilistas Polski Warsawa, así se llamaba, todavía en Nowy Świat, buscando a alguien que supiera de motocicletas, y alguien le dijo que supuestamente yo sabía del tema. Así que no me sentía con la capacidad de asumir al 100% una tarea así, pero por otro lado pensé que antes de responderle que sí, pasaron unos días, tuve que reflexionar si era capaz de escribirlo. Pero por otro lado pensé que si no lo hacía yo, no se sabe quién lo haría ni cómo. Ya se había hecho un intento anterior. Digamos que el resultado fue más o menos regular y así fue como empezó todo.
Escribimos el catálogo Motocicletas del Mundo para el año 92. No voy a hablar del proceso porque fue todo improvisado, éramos aficionados, no escribíamos por dinero, lo hacíamos por la pura satisfacción de crear algo. En ese catálogo participaron las personas que acabo de mencionar. Y ese catálogo también se vendió por completo y llegaron a la redacción opiniones muy elogiosas. Simplemente todos escribían que por fin las cosas eran como debían ser. De hecho, allí ya nos referimos a los problemas polacos, es decir, al mercado de seguros en Polonia. Creo que allí fue descrito el Sokoł 1000, que por cierto era mío, comparado con el Indian de 4 cilindros, solo para introducir algunos acentos polacos. Había también hubo algún tipo de análisis del mercado de motocicletas en Polonia, me parece, así que ya empezamos simplemente a pensar en las motocicletas polacas y más sobre los motociclistas polacos. Y en cierto momento creo que fue precisamente en el 92, sí, sí. Guasek el Fuego nos preguntó si teníamos cuidado porque las ventas eran buenas. Este catálogo simplemente lo hizo muy optimista. ¿Por qué no hacerlo trimestral ya que es tan bueno? El anuario se vende. Cuando oímos hablar del informe trimestral nos preguntamos, ¿para qué un informe trimestral? Al fin y al cabo es mensual. Probablemente no había ningún problema con las ventas. Y así se tomó la decisión, quizás después de esa conversación, después de 2 o 3 semanas. Recuerdo que no tuvimos que esperar mucho, Wasek vino y él mismo dijo, hacemos una revista mensual. Y así, como si nada, pasé del catálogo a la revista mensual en la revista Świat Motocykliści. ¿Y el nombre en sí? El nombre también fue algo bastante interesante porque queríamos empezar con el nombre de la motocicleta, que es un elemento muy importante. Resultó que el nombre era una marca registrada. Porque había una vez una motocicleta. Había una motocicleta, pero aún no las estaban entregando. Ya habíamos empezado a gastar dinero. La moto aún no estaba allí. Jurek Szymański. Jurek Szymański fallecido. Sí. Pero el nombre motocicleta resultó estar registrado como Motorrad en todos los idiomas europeos, como una estrategia segura. Empezando. Sí. Algún tipo de trabajo profesional. Bueno, de todos modos, el primer intento fue en motocicletas. Resultó que el nombre era una marca registrada. Después, recuerdo que hubo una discusión sobre el nombre Świat, porque alguien propuso Świat Motocicla, y para considerar esa posibilidad invitamos a alguien, una señora que había estudiado filología polaca, alguien que se dedica profesionalmente al idioma polaco. Y empieza a explicar que Świat Motocicla hace referencia a una obra concreta, que ese nombre no puede ser, pero que si quisiéramos algo similar, Świat Motocykli sería correcto lingüísticamente. Un nombre muy adecuado. Y así se quedó. ¿Y el primer número? ¿Cómo fue eso? Porque ustedes no estaban sentados en la redacción, ¿verdad? Decían que la mayoría trabajaba desde casa. Sí, sí. No, en la redacción. El trabajo en la redacción era con los catálogos. Al principio sí, porque Wasek nos traía algunos materiales que teníamos que usar juntos, así que era más fácil estar en la redacción, en Pankiewicha, en Varsovia, allí era más fácil encontrarse. Sin embargo, al escribir ya para el mundo de las motocicletas, el trabajo era en casa. Cada uno tenía una tarea individual que cumplir, preparar algún texto, alguna sección, y eso hacíamos. Creo que a mí me tocó la mayor parte, pero por supuesto los compañeros me ayudaban totalmente de manera intuitiva. No teníamos una idea clara de una buena estructura, de un contenido lógico, por así decirlo. Bueno, nos parecía que lo que escribíamos era necesario. Y de nuevo, creo que ese mercado hambriento resultó ser un público muy comprensivo y agradecido, porque las opiniones siempre eran buenas. Esa revista de motos se vendía. Además, era gracioso porque frente a la entrada de la calle Pankiewicha donde estaba la redacción había un kiosco. Cuando supimos que iba a salir el primer número yo, al bajarme del tranvía, yendo hacia la redacción, me acerqué a ese kiosco y compré la revista Świat Motocykli. Lo mismo hizo Lech, lo mismo hizo Krzysiek Wydrzycki, lo mismo hizo Robert Więckiewicz. Y Wacek, Poszar, que llegó últimamente, fue al kiosco, pero ya se había vendido toda la tirada en ese kiosco. Entró corriendo y dijo, escuchen, toda la tirada del kiosco en Aleje se vendió. Tenían 4 ejemplares y todos se vendieron.
y nos mira y estamos sentados en la mesa, cada uno tiene su propia copia, es decir, cuatro, y miramos algo en el medio. Nosotros también los compramos. Pero de todas formas se vendió muy bien y nos alegramos porque nos dio una enorme satisfacción. Esto es interesante. Cuando se compone una revista, en teoría ya la conoces porque la hiciste, pero luego impresa, la tomas en la mano y la vuelves a leer desde el principio. Ahí hay muchas emociones, miras qué hay dentro. Sí, ¿Y cuántos años duró eso en tu caso? al principio trabajé allí bastante intensamente. No puedo responderte con precisión. Unos cuantos años. Con cada vez menos intensidad, otras cosas me absorbieron, algún otro trabajo profesional, porque nosotros no éramos periodistas profesionales. Eso lo hacíamos, por así decirlo, en nuestro tiempo libre. Ni siquiera recuerdo si ganaba algo de dinero. Creo que sí, pero no era un dinero que fuera relevante para mi presupuesto familiar. Simplemente tenía que trabajar y aparecían algunos ingresos adicionales que no tenían mayor importancia. Luego vinieron las decisiones de cambiar de lugar de residencia, de cambiar por completo el estilo de vida. Por eso, entre otras cosas, estamos aquí sentados junto a esta casita y entonces se produjo ese distanciamiento. Con la escritura ocurrió lo mismo, aunque todavía durante algún tiempo eh, algunos textos míos todavía se publicaban allí. No recuerdo cuándo fue el último, pero quizás no hace tanto tiempo en la escala de mi vida. Tal vez no fue hace tanto. Hace 3 años, hace 4 años, creo que escribí algo. Dijiste que en cierto momento el mundo de las motocicletas dejó de ser como pensabas que debería ser. ¿Podrías resumir cómo sería para ti el mundo óptimo de las motocicletas y cómo debería ser una revista de motociclismo? Sabes, es una pregunta muy difícil porque si te dijera cómo debería ser, probablemente mucha gente no lo aceptaría. En general no estarían interesados en ese formato. Yo sí estaría interesado. No lo sé, me parece que lo que hacíamos en ese entonces era lo más cercano a mi punto de vista de la motocicleta como un elemento de la vida. Seguro que conoces a personas que andan en moto solo porque todavía no tienen coche. Y en el momento en que compran un coche, suelen ser jóvenes, como siempre, ¿verdad? A veces simplemente no tienen dinero, así que... y tienen que moverse de alguna manera. Compran, tienen dinero o llegan a cierta edad y nunca más se suben a una moto porque ya han superado esa etapa. Esa expresión, ya he superado esa etapa, la escucho a menudo cuando voy a algún sitio, hablo en una gasolinera o alguien se me acerca y dice, bonita moto, pero yo ya he dejado atrás las motos. ¿Sabes? Ese tipo de actitud. Así que definitivamente una revista no debería estar dirigida a personas que en breve dejarán atrás las motos. Ellos no son en absoluto el público objetivo, ni deberían serlo. A menos que consideremos la revista como una fuente, ya sabes, de información para un cliente potencial. En ese caso sí, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Para mí, la moto se ha convertido en una parte de mi vida. Si me pongo a pensar, ¿quién me rodea en este momento? ¿Qué tipo de personas me rodean? ¿Quién es mi amigo de toda la vida? Aquel que probablemente vendrá a mi funeral, con quien nos veremos regularmente, o tal vez yo iré a su funeral. En cualquier caso, probablemente sean tres. El cuarto serán nombres relacionados con el mundo de las motos. Personas que han decidido mantenerse en contacto porque de vez en cuando salimos a andar en moto y nos encontramos en algún lugar. Y la otra cuarta parte serán personas de algunas de mis otras pasiones, del esquí, de algunas carreras de montaña o de lo que hago. En cualquier caso, de esta manera la moto y todo lo que la rodea se convierte para mí en un elemento importante de la vida, básicamente fundamental. Independientemente de lo que haga profesionalmente, la vida es mucho más amplia y abarcadora que solo el trabajo. ¿Cómo debería ser esa revista? No tengo nada que decir. En aquel entonces, cuando empezábamos, los textos que yo escribía eran textos que me emocionaban muchísimo y eran o historias que yo mismo había vivido o que habían vivido mis amigos. Incluso ayer, al conversar, quizá no hubo muchas de esas historias de motos, pero si nos hubiéramos quedado un poco más, enseguida habrían surgido algunas, unas graciosas y otras trágicas, ¿verdad? Esas historias que intentaba incluir al presentar alguna moto eran precisamente relatos de la vida real.
Me parece que ahora ya no es así. Más gente, más historias. Personalmente, el editor de la revista Classic Bike, con quien estuvimos en contacto bastante tiempo, en cualquier caso, él también me explicaba detalladamente cómo son las revistas de motos, esas publicaciones especializadas, las hojean y dicen, oh, otra vez una moto interesante, otra vez esto, otra vez aquello. Sabes, en verdad no hay absolutamente nada en todo eso que me atraiga en lo más mínimo. No sé si realmente entiendes de qué estoy hablando en este momento. Sí, bueno, pero al menos permítenos que tengamos eso, que te lo estaremos entregando. Y de vez en cuando. Llamaré para pedir una opinión. Está bien. ¿Esto es un corazón o es legible? Mm, ¿Es esta la dirección? De todas formas, escucha, cuando el dueño cambió, estaba leyendo sobre el mundo de las motocicletas, leyendo sobre los cambios planeados y en algún lugar allá afuera surgió una esperanza, en realidad. Por la información que tenía parecía que te importaba mucho cambiar muchas cosas. Si sale bien, la gente lo recordará. Veremos si el mercado simplemente lo permite realmente. Exactamente. En ese entonces no había esa presión. Lo importante es que los motociclistas estén con sus padres. Que ellos recuerden que será como un segundo aire. ¿Te dejarías convencer de vez en cuando para escribir algo también? Que no me comprometa ahora mismo porque la gente lo verá después. No te digo en qué estaba pensando, no es que no quiera comprometerme, aunque incluso le escribí algo a Potas y él respondió, dale, dale. Y escribí concretamente que en 1986 fui a Inglaterra por trabajo, fue un viaje, en ese entonces poca gente viajaba al extranjero, había que tener pasaporte. Después del estado de sitio fui un poco acosado, no tenía pasaporte, o mejor dicho, lo tenía pero no me lo dieron, así que ni siquiera podía apelar para que me lo entregaran porque supuestamente ya lo tenía, cosas complicadas. En cualquier caso, intenté durante 2 años ir al rally de motos de Rouge en Coventry. Al final lo logré y en 1986 fui al oeste con 150 libras con mi Rouge y sobreviví. Volví con esa moto. No la vendí, lo cual era una práctica común en ese entonces porque la ganancia era tal que uno podía vivir bastante bien durante mucho tiempo después. Volví con esa moto, está en el garaje. De todos modos, creo que sería una historia interesante, un poco de doble bucle, porque en primer lugar han pasado 20 años desde entonces. 80, 86, no, maldita sea. Pero ya estamos en los métodos. Este es el 7.
bueno, no hay problema. Y eso es lo primero, es decir, ya se está convirtiendo en un acontecimiento histórico para los jóvenes motociclistas. Y la segunda cosa, que fue un viaje en una moto antigua a un evento para Motos Rouge. Y creo que podría describirlo de una manera interesante. Aquí ocurre una especie de doble solapamiento temporal, pero tal vez esta historia nunca fue descrita en ningún lado. Y después del propio rally todavía recorrimos la isla solo con Cox. De hecho, ese archivo está en tu memoria. Te mostré las descripciones para que vieras por qué. En cualquier caso, esa era mi idea, porque lo más difícil es tener una idea. Si tienes una idea para un texto teórico, entonces